Vamos a dar inicio a esta segunda sesión del Seminario Internacional denominado Interculturalidad, Didáctica y Educación para la Formación Docente. El día de hoy, la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca, en su sede regional Acambay, y a través de la coordinación de la sede regional Acambay, específicamente del doctor Juan Nabor Añorbe Bautista, quien es nuestro coordinador, le damos la más cordial bienvenida al doctor Federico Mancera Valencia, quien el día de hoy nos acompaña para compartirnos una conferencia magistral denominada Del proyecto civilizatorio a la interculturalidad, un acercamiento epistemológico al problema indígena. Doctor Mancera, sea usted muy bienvenido Gracias. a esta casa de estudios y esperamos que nuestros estudiantes, tenemos estudiantes de la licenciatura en educación Ok. indígena y de la licenciatura en pedagogía, quienes son los principales actores en este seminario. Sea usted bienvenido y pues le cedo la palabra al doctor Jorge Luis Cruz Hernández, quien el día de hoy realizará la moderación de esta conferencia. Adelante. Ok, buenos días a todos y todas. Buenos días, doctor Federico ¿Qué Mancera tal? Valencia. Es un agrado volvernos a encontrar después de algunos encuentros que hemos tenido. Pues bueno, vamos a realizar la forma en cómo nos vamos a organizar en esta segunda sesión de seminario. Antes de ello, me voy a permitir leer la semblanza del doctor Mancera y posteriormente explicar cómo podría ser la dinámica de esta segunda sesión. Bueno, el doctor Mancera es doctor en Pedagogía Crítica, maestro en Educación por el Centro de Investigación y Docencia, geógrafo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es profesor investigador de tiempo completo del Centro de Investigación y Docencia, investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Actualmente es responsable técnico en el estado de Chihuahua del proyecto CONACYT, Programa Ciencia de Frontera, 100 años de la educación indígena y rural en perspectiva transdisciplinaria, historia y desigualdad social. Bueno, doctor Mancera, bienvenido a este espacio. Esta es Gracias. su casa, UPN, de Unidad Toluca. Tiene aproximadamente de 40 a 60 minutos para platicar con nosotros, para presentar algunos conocimientos desde su contexto. Y posteriormente daremos oportunidad a las y los estudiantes. También hay profesores aquí tanto de la Universidad Pedagógica Nacional como de la Universidad Intercultural, que también Ok. estamos haciendo trabajo en colaboración. Ojalá puedan externar algunas reflexiones, algunas preguntas en torno a su participación. Posteriormente, pues, después de este conversatorio, pues vamos a finalizar con la lectura de las constancias de participación y con eso cerraríamos pues la sesión. No sé si tenga alguna duda, doctor No, para nada, Federico. muchas gracias. Ahí sí se escucha bien. ¿Me escuchan bien? No, Se a ver. escucha muy bien, se escucha Ok, perfecto. ok, Ujú. perfecto. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a iniciar, doctor, por favor. Voy a compartir una presentación que me sirve de guía para, para ustedes. Supongo que ya se está viendo. Ya se ve de manera completa, doctor. Ok, bueno, pues muchas gracias a ti, Jorge Luis, por invitarme a la Universidad Pedagógica del Estado y pues a todos ustedes por estar al pendiente de este trabajo. Y bueno, es de decirles que este trabajo tiene desarrollándose en el marco de este programa de trabajo que es el proyecto que es de ciencia de frontera del CONACYT, que en el 2019 fue aprobado, pero se nos cruzó pues la pandemia y con ello se nos retrasó muchos procesos y estamos por terminar para el próximo año.
Entonces, dentro del proyecto que voy a comentar, pues prácticamente son resultados de investigación documental, investigación de campo, de reflexiones con miembros del proyecto de Ciencia y Fronteras, 100 años de educación indígena rural en perspectiva transdisciplinaria, historia y desigualdad social. Bueno, les comento que este proyecto, pues, participan eh, varios nacionales que en términos generales todos son expertos, pero puedo comentar que está Carlos Escalante del Colegio Mexiquense, el doctor del Colegio Michoacán, Campus Morelia, Yucatán, la doctora, el doctor Saúl Velasco de la Universidad Pedagógica Nacional en Ajusco. eh, y bueno, en general, bueno, a nivel nacional nos organizamos por, obviamente, regiones. Yo, en todo caso, trabajo en Chihuahua, con otro equipo de estos 100 años de educación indígena y rural. Entonces, en esta visión, personalmente, yo he estado trabajando sobre el gran epistemológico, sobre el problema indígena. Eh, de alguna manera están conectados, sí, pero también está, había que reflexionar que estos procesos han estudiados históricamente, disciplinariamente, y no se está escuchando bien la presentación, Sí, sí, sí lo vemos. Bueno, yo sí lo no estoy se viendo, no ve. sé, lo... ¿Sabes qué? Ujú. Está la presentación ándale. Bien. Ujú. Otra vez voy a volver a hacer. No, estoy en la primera por presentación. Ok, En el pasado, ahora sí lo ven. Sí, ¿verdad? Bueno, todos les sigo platicando el ya, chisme, ya se ve. el tema de este proyecto. Entonces, yo trabajo específicamente en la Tarahumara, sobre la historia de los internados que son muy significativos para la Tarahumara, de 1900 a 2024. Y el otro proyecto es las vivencias de los internados, pero también los internados indígenas que se construyen a partir de la política educativa y creada a partir de la formación de la SEP, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, y que José Vasconcelos empuja en 1921. En la Tarahumara tiene una historia entonces de enfrentamientos de historias de cómo atender, cómo resolver, vamos a llamarlo así, el problema indígena. Prácticamente estoy recuperando algunas aportaciones de otros antropólogos a nivel regional han estudiado este tema, y al mismo tiempo revisando diferentes fuentes documentales en archivo, entrevistas, en fin, varias opciones al respecto. Paso de presentación. Bueno, hago una advertencia en términos, vamos a ver, teóricos. Entiendo la epistemología como una experiencia intelectual que valora desde un horizonte crítico los fundamentos del conocimiento y su impacto en la dinámica social. Esta experiencia intelectual está gestada y definida por diferentes contextos, obviamente desde el parámetro, vamos a llamar, eh, social, la perspectiva política que tienen los grupos sociales, las clases sociales, y obviamente también los contextos históricos y geográficos en que se construye. Esta definición amplia, renovada, es de Jorge Mario Flores Osorio, un epistemólogo este, nacional de origen guatemalteco, que ha aportado muchísimo sobre la reflexión sobre la interculturalidad
el pensamiento y la construcción del saber. Finalmente, es una condición de necesidad y suficiencia de la construcción de nuevas teorías, en este caso sobre el asunto de la idea del problema indígena. Claro que si nosotros hacemos una reflexión arqueológica del problema indígena, empieza con la presencia del contacto europeo, ¿no? En América. Obviamente, desde ese momento empieza la idea del problema indígena, ¿no? Desde una perspectiva eurocéntrica y también desde una perspectiva del saber, pues centralista, ¿no? Pero en todo caso, hemos estado trabajando sobre el papel del Estado moderno, des- asentado en la modernidad, y tratar de, desde esa perspectiva, cómo está viendo esta condición del problema indígena. Es finalmente el indigenismo el Estado mexicano se basa para potenciar esto. Y no solamente el Estado mexicano, sino también gestado desde la Secretaría de Educación Pública. El territorio también. Las escuelas, las escuelas se convierten entonces en una acción de ocupación del territorio, de la presencia del Estado en territorios inmensos, con poca gente, y que requiere estar vigilado a través de la educación y las estructuras y lo que es el equipamiento educativo. Hay otro periodo que el doctor Juan Luis, aquí son dos, es una autonomista, una visión autonomista que hay un reconocimiento a las nacionalidades, es decir, el Estado mexicano va reconociendo desde un momento, vamos a llamar, de educación socialista y la entrada de la visión socialista de la educación, que no nace específicamente con Cárdenas, sino ya con la visión de Calles tenía una visión social. eh, Hay un reconocimiento a las nacionalidades. ¿Y esto por qué? Porque con la entrada de la Unión Soviética al mundo del desarrollo y enfrentamiento y el inicio de la Guerra Fría, eh, con- se está potenciando nuevas políticas de atender la diversidad social. Y en la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que establece las primeras acciones de reconocer a las diversidades culturales como naciones, como finalmente territorios propios de una cultura que requiere ser reconocida. Y esa visión fue traída a México por maestros que estuvieron en su momento en la Unión Soviética formándose. Y esta visión, vamos a llamar, de reconocimiento a las nacionalidades de los estados y las diversidades entran al juego. Y entran al juego también en el marco de de la repartición agraria, de la reforma agraria, donde se les reconoce a los indígenas la necesidad de poseer tierra. Esto es obviamente también el marco del liberalismo, ¿no? Vamos a llamar un liberalismo social en donde las poblaciones indígenas, campesinas, tuvieran tierras. Y en el caso de Chihuahua, hay propiedad privada, hay colonias, hay comunidades y hay ejidos. Y en estas formas de territorialización, y que aún no termina la reforma agraria, hoy todavía en Chihuahua se sigue haciendo repartición o reconocimiento a territorios, eh, se conoce, y así lo planteó el doctor Juan Lizario, como un proceso autonomista. En la Tarahumara, durante esos años también de un impulso de la presencia de maestros educados en internados indígenas en México, regresan acá muy organizados y también muy, vamos a llamar, muy formados bajo nuevas maneras de pensar el desarrollo. Así que en la Tarahumara se crea el Consejo Supremo de la Tarahumara, desde una visión regional. Después se hace una organización corporativista, pero este Consejo Supremo de la Cámara fue posibilitando la educación indígena en los años 30, pero también la creación de partidos políticos donde indígenas participaban de manera concreta, que era el Partido Revolucionario Institucional Tarahumara, en donde surgen los primeros presidentes municipales de Huachochi, que son indígenas, y además primeros diputados que es indígena. Esto, obviamente estoy hablando de cosas muy regionales. Para los años 50, 40, finales de los 40,
principios de los 40 y principios de los 50, el Estado mexicano tiene más claridad de lo que es el indigenismo. Se crea el Instituto Nacional Indigenista y la primer centro regional es en San Cristóbal de las Casas en el 41. El segundo es en la Tarahumara, en Huachorche. Y esto trae consigo a que la política indigenista tome riendas sobre lo que es la acción del desarrollo indígena, la acción de la atención al problema indígena. Y lo hace ya no solamente desde la educación, sino de la perspectiva de la economía forestal, la agricultura, también de la castellanización y la difusión del sistema médico internacional, que se va integrando al mundo indígena. Pero la educación indígena se potencia con los promotores, los promotores indígenas, que eran promotores culturales indígenas, que eran los primeros maestros indígenas que se van formando. Y quien los va formando son las misiones culturales. Ahorita platico. Termino este tema, el discurso hegemónico. Jorge Luisa, me vas presionando ahí por el tiempo, por favor. No, no se preocupe, doctor, adelante. Bien. El discurso hegemónico es, en este caso, integracionista desarrollismo. Esta se va empujando desde el indigenismo, empujado desde el Instituto Nacional Indigenista. Se impulsa la alfabetización, obviamente en la castellanización, ¿con quién? Con estos promotores culturales indígenas. Hay un corporativismo con el fortalecimiento del priismo. Hay políticas públicas que en los 70 se van fortaleciendo hacia la cultura popular y se va gestando ideas de la nueva antropología que se conoce como etnodesarrollo. Se va creando también otra educación comunitaria rural que hoy conocemos en CONAFE. Se va impulsando la educación preescolar en la Tarahumara. La educación inicial aún no empieza, pero la educación rural, preescolar, indígena empieza en los años 70 y 80. Este proceso de integración no deja de ser un proceso también que está vinculado a los otros procesos que he comentado, ¿no? Proteger, civilizar, absorber, mejorar. Ya eliminaron el asunto de exterminio, asimilación, civilización, mejoramiento, alfabetización, ¿no? Hay una búsqueda que sean autónomos los indígenas desde sus territorios, pero con el Estado, una visión integracionista que se perdura durante este periodo, pero la visión del desarrollo, ¿no? ¿Cuál era el desarrollo? Pues obviamente, primero, llevar la educación para que se castellanice. En esos años hay un momento que la educación popular está empujándose desde la teología de la liberación y hay movimientos que están obviamente conectados con los jesuitas, en el caso de la Tarahumara. Igualmente, eh, la nueva antropología está planteando el desarrollo y reconocimiento de las culturas populares municipales, en donde se gesta la importancia de que los propios pueblos indígenas gesten sus iniciativas de desarrollo y decidan cómo desarrollarse, ¿no? Por eso el desarrollo que en todo caso el doctor Guillermo Bonfil batalla a través de la Dirección de Culturas Populares que estaba en la SEP, están empujando entonces esta visión que de alguna manera tiene hoy la nueva escuela mexicana, de conocer la cultura popular, de conocer los patrimonios culturales locales, para que desde esa perspectiva se posibilite un desarrollo concreto y propio desde los pueblos originarios. Esto ya se manejaba en estos años y, y el no desarrollo pues está basado precisamente desde la perspectiva. Esto posiblemente gestó algunas acciones de fortalecimiento a la cultura popular e indígena, que aún hoy perduran a través de esa dirección y hay proyectos, no sé si conozcan los proyectos PACMIC, que fortalecen el desarrollo comunitario, pero ya desligado de procesos educativos formales. La acción
de un neoindigenismo de 1982 hasta el 2000, se sigue impulsando la visión del etnodesarrollo, pero con una búsqueda de participación social muy importante, en donde también el neoliberalismo empujado en esas décadas eh, está en la búsqueda de reconocimiento de la diversidad étnica, ¿no? El multiculturalismo entra en el juego, se reconoce que este país tiene en sus territorios múltiples etnias, fíjense, etnias más no naciones, que requieren un desarrollo propio, un desarrollo basado en su propia cultura. Así que ellos participan en el desarrollo nacional, ¿no? O sea, y esa visión de participación de desarrollo regional era, uno, liberar las empresas paraestatales y que la asumieran los propios indígenas o los campesinos, que ellos participaran en la explotación de su bosque, que ellos tuvieran la participación a nivel nacional a través de asociaciones, ¿no? O uniones de ejido, uniones comunitarias, que participaran en una visión del turismo regional, ya empujado en los años 90 y principios del 2000. En el mismo tiempo, se va empujando y ya en muchos territorios indígenas sabemos que hay una presencia de producción de marihuana, amapolas y otras drogas de origen natural, pero que es controlado por ciertos grupos mestizos, ¿no? Y que se convierten en caciques regionales. Al mismo tiempo, esto está sucediendo una educación bilingüe. Las escuelas multigrados se reconocen y se le invierten. La CONAFE está presente. Es decir, si se fijamos bien, ya para estos años del 2000, es la Secretaría de Educación Pública la que mayor invierte en territorios, ¿no? En los territorios indígenas. Y invierte con infraestructura y con salarios. Las consecuencias de la presencia de la educación indígena está visualizándose que no está resolviendo el problema de la pobreza. La educación, hasta el momento, no está resolviendo el problema de la pobreza. Si hay una integración o un mejoramiento social, pero el tema de la pobreza está presente. Y el tema de pobreza va a empezar a ser un tema después de los 2000, ¿no? En la población indígena. En tanto que hay tanta inversión, hay una acción ya del 2000 al 24, la visión intercultural, ¿no? Esta visión intercultural que está conectada directamente a la educación cultural bilingüe. Es decir, a los indios hay que también, otra vez, darles educación para que se tengan relaciones interculturales con los mestizos. Los mestizos no necesitan bajo una contradicción conceptual que es el multiculturalismo pueblos originarios y obviamente una necesidad ya no solamente de integrar a los indios, sino meterlos a una dimensión de encuentro. Hay una revolución fundamental que modifica mucho las relaciones de Estado con los pueblos indígenas, que es la presencia de del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esto es un marco, una ruptura de Estado frente a las relaciones que tiene el Estado con los pueblos indígenas. El indigenismo cambia radicalmente, entre nuevas visiones, claro está, de lo que implica las relaciones interculturales y lo que implica el desarrollo, de lo que implica la potencialidad de la independencia y la autonomía de los indígenas en su propio territorio. Se empieza a reconocer que los pueblos originarios tienen la capacidad de educarse y ser independientes. Pero ese tema sigue siendo un tabú en este país. Se crean
universidades indígenas, se crean estos gratuitos en lengua indígena, formaciones de los derechos humanos. Al mismo tiempo, las organizaciones de la sociedad civil, indígenas o mestizos o combinados, entran al juego de la protección de la biodiversidad, de la defensa del territorio y la defensa de los derechos humanos en todo el país, en tanto que ya el Estado también no invierte en el mundo rural, no invierte en el desarrollo rural, no invierte lo que significa tener una educación rural, como que parecía que desapareció. Y obviamente, desatención, esta visión miope, trajo consigo el crecimiento de pueblos con presencia de narcotráfico. Así que el narcotráfico y presencia indígena y mestizos pobres se van articulando, al grado que hoy tenemos grandes problemas y presencia de la educación con la presencia de la violencia. El desarrollo rural, entonces, del Estado mexicano va potenciando experimentos educativos de educación rural. Quien ha trabajado esto es el doctor Marco Calderón, del Colegio de Michoacán, en donde estos experimentos educativos tienen un impacto muy importante y que tiene consecuencias vamos a llamar, de muchos años, de más de 100 años. El caso del estudiante indígena, que es un impulso que se gesta en la Ciudad de México, en la política pública de Elías Calles, en donde él plantea, siendo profesor, que había que estudiar, que había que formarlos a los indígenas. Y crea esta Casa del Estudiante Indígena entre el 24 y el 34, en donde las etnias fueron a educarse, se seleccionaron y cada gobierno de estado, de los estados, enviaron a sus indígenas para que fueran educados durante algunos años como maestros. Y de esta escuela estudiante indígena, estos indígenas rarámuri fueron educados ahí y, y muchos de ellos no terminaron, se escaparon, muchos de ellos se hicieron líderes indígenas que impulsaron muchos procesos de cambio en la Tarahumara entre los años 30 y 40. Este Consejo Supremo de la Tarahumara se debe a la organización derivada de estos egresados de estos internados. Hay estudiosos que confirman o afirman que la Casa del Estudiante Indígena ubicado allá en la Ciudad de México fue un experimento fallido, pero en el caso de la Tarahumara fue al contrario. Las misiones culturales que formaron después que era una escuela normal itinerante, que hoy subsiste, es un proyecto que aún está en el marco de educación rural, ¿no? No sé si en el Estado de México hay varias misiones culturales que todavía subsisten. En este proyecto también, como experimentos, están los internados. Hoy se conocen como centros de integración social. Y estos internados de la SEP tienen un impacto de organización social, tienen un impacto de crear nuevos técnicos, nuevos maestros al egresar de los internados en el territorio y que hoy subsisten. Es decir, el concepto de internado se va modificando. En la Tarahumara se crearon semi-internados porque eran internados que el profe o la maestra empujaban en ciertas rancherías con sus propios recursos, porque les daban alimento, les daban cierto hospedaje y el fin de semana se regresaban. De esta experiencia surgen las escuelas albergue, que hoy se conocen con la Casa del Niño Indígena, que tiene hoy el INPI, antes INI. Estas escuelas albergues se potencian en los años 70. De esas escuelas albergues hoy se conocen y se han transformado, también la se los empuja, los albergues escolares rurales, que es un semi-internado también, desde fin de semana, y que son muy similares a las escuelas albergues. Y las escuelas normales rurales también son internados. Es decir, el concepto de internado hoy se mantiene. No solamente es para educar a los niños y niñas, sino también contenerlos ahí, vivan ahí, duerman ahí, se alimenten ahí, se relacionen socialmente ahí.
Paralelo a esto, la educación privada, en la Tarahumara, en este caso, la Compañía de Jesús fue creando también internados con más experiencia en los años 1900 cuando lo va gestando, con una visión esencialmente civilizatoria. La Compañía de Jesús, como las hermanas derivadas de su, de su organización que se llama Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y los Pobres, crean los internados para niñas, que son tehuecados, y los internados para niños, que son toguizados. Tenían clara una visión civilizatoria. Entonces, de este libro que el maestro Ocampo, que es jesuita, historiador, hace la historia de las misiones, y entonces muestra desde su portada eh, cómo un niño indígena se va a transformar en un niño civilizado, ¿no? O sea, aquí está el dibujo, pero aquí en fotografía, derivado de estos mismos textos, es cómo los niños se los traen los jesuitas o las siervas, en este caso son niños, y después cómo salen. Ya civilizados, ya identificados, los, la, la Compañía de Jesús en los años, vamos a llamar finales de los años 20 y principios de los 30, plantea otro proyecto que le llamó Colonia Agrícola Catequista. Este es bien interesante porque este es otro proyecto de visión de civilización. No solamente es, aquí a diferencia del SEP, del Estado mexicano, los jesuitas como las siervas dominan el rarámuri y enseñan a leer español en rarámuri. Enseñan la religión, la evangelización en rarámuri. Así que la colonia agrícola era darle sentido liberal, darles propiedad privada a los indígenas, a familias que ellos conformaban. Es decir, como conocían a las niñas en los tehuecados y conocían los tehuizados a los niños, identificaban a los niños y los juntaban y formaban matrimonios. Ya educados, ya civilizados, formaban los matrimonios y les daban un terreno en la zona de la colonia agrícola catequista. El concepto de colonia es muy interesante porque después es utilizado por el gobierno del Estado para seguir civilizando. Los internados también fueron a propuestas de iglesia protestante que estuvo en la Tarahumara, en San Juanito, hoy en Bocoina, que son territorios donde hay población indígena, donde aceptan a niños mestizos pobres como indígenas, donde siguen y se formaron en estos internados. Lo interesante es entonces el concepto de internado. ¿Por qué perdura? ¿Por qué es tan necesario en las zonas de miseria? El Estado posiblemente gestó políticas públicas indigenistas y tenía muy claro cómo resolver el problema indígena. En Chihuahua, en 1909, se crea eh, 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 la ley sobre la civilización y mejoramiento de la raza indígena. Es un problema de raza, ¿no? Es un asunto genético. Están enfermos de flojera, la doctora Karina Vázquez. Es decir, hay una enfermedad que hay que quitársela. ¿Cómo? Seguramente de manera científica, con una vacuna o algo así. Pero para eso hay ciencia, para resolver. La, la ley de las civilizaciones tenía una Junta Central Protectora Indígena. He estado rastreando para conocer quién forma parte de esa Junta Central. No la he encontrado, pero sí estaba el gobernador, Krill, Enrique C. Krill, que se conoce así también esta ley, la ley Krill. La idea es que el Estado de Chihuahua, el gobierno del Estado, iba a impulsar escuelas rurales, una educación especial para ellos, una educación elemental, que se les enseña a cultivar a los indígenas plantas y árboles. ¿Con qué? Con tecnología, ¿no?
tecnología derivada del saber científico. Obviamente también industrias manuales o laboratorios o talleres. Todo esto coincide con también las escuelas de los internados, había laboratorios y talleres, ¿no? Había también castellanización. Es decir, había una visión común de esa época, por llevar tecnología, enseñar lo mejor de la ciencia para que los indígenas salieran y se civilizaran. Aprovechar el trabajo, el hábito físico de esas personas indígenas y aprovechar a niños para que fueran a la escuela, era ir a buscarlos allá hasta el monte, lejos, lejos, para que los dieran los niños y era un rompimiento. Esos tratos también lo tuvieron los jesuitas, pero también la educación pública. Pueden llamar, utilizaban palabra fuerte, de arrebatarle a los niños de sus papás para que fueran a educarse. Instalar a los indios en nuevas colonias. Si se fijan, el concepto de colonia es una forma territorial de recluir a los indígenas y ya civilizados y educados para que ahí tengan una visión de desarrollo, ¿no? Una visión de alcance individual. Vigilar la educación religiosa, impulsada obviamente por los indígenas. Esta ley fue empujada obviamente por el Estado, pero apoyada por ciertos intelectuales, educadores regionales. Así el deber ser de la educación indígena, de la educación del indio, era promover valores como la instrucción, que sea informativo, sea utilitario y práctico, disciplinario y socialista de cultura. Esta visión socialista no es esta visión socialista ideológica, marxista, sino más bien de socialización. Como vivían aislados los pueblos indios en la Tarahumara y apartados de la civilización, había que socializarlos. En ese sentido lo está manejando. También Luis Vargas Piñeira, específicamente educador, y la visión de las misiones culturales iban ¿a qué? A la familia mexicana, a una familia mexicana. La homogenización de la familia. La educación rural requiere y reconoce que se necesitan hombres que sientan la verdad, el amor por sus semejantes. Para 1906 en Chihuahua aún tenía latente la persecución y la presencia, hicieron los apaches a los mestizos. Entonces, lo que menos querían era ver rebeliones y indígenas. Entonces, inmediatamente era necesario educarlos, porque en el momento en que desaparecieron los apaches, pudo entrar el ferrocarril y con ello hasta Estados Unidos y con ello generar pues la comercialización de mercancías y el capitalismo entrando a todo territorio. El castellano, la castellanización, es inyectar confianza para hacer que se siente igual que cualquiera de nosotros. Es decir, sacarlo de las condiciones de ignorancia y ponerlo al mismo nivel que un mestizo. Así, entonces, civilización, etcétera, llegamos a la etapa de la interculturalidad hoy, ¿no? En educación es una herramienta para promover la comprensión, el respeto y la valoración de la dignidad humana en términos culturales, sexuales, de género, neurodiversidad, discapacidad, en el contexto educativo, en el contexto social. Pero lo intercultural se va vinculando hoy a la inclusión. En términos reales, la inclusión sigue siendo una política de Estado,
Desde mi perspectiva, la inclusión es una renovación de los conceptos de civilización hasta el proceso de interculturalidad, hasta el proceso de la inclusión. El tema indígena, aún lo indígena es un problema, y entonces entra, pues, y es la educación la que lo va a resolver. Invertir en salario, en escuelas, en territorios marginales donde hay población indígena va a resolver el problema del desarrollo, del no desarrollo. E- Ese es es a la manera como se ha atendido este asunto de problemas. Hay que retender el proceso de desarrollo en los pueblos desde ahí. Bueno, tenemos mucha información al respecto, pero eh, de qué, cómo pensar o tenemos la autonomía de la solución. El tema no es un tema disciplinario, no es de los maestros, no es un tema que exclusivamente tenga que ver con un discurso específicamente educativo. Es un tema forestal, es un tema de violencia, es un tema de despojo, es un tema de derechos humanos, es un tema complejo. Y la manera en cómo se ha ido abordando el tema del problema indígena es que ha sido visto disciplinariamente. Necesitamos trascenderlo a la visión transdisciplinaria, trascenderlo a la visión, vamos a llamar, este, civilizatoria, que como sea, incluir es civilizar este país, ¿no? Sernos decentes ante la diversidad humana. Entonces, la forma en que nos han ido involucrando, lo que estamos en temas sobre el problema indígena, es que no dejamos de pensar el problema tal cual. Tenemos una historia del saber, una historia epistémica, una nosología, una manera de comprender el mundo del tema problema indígena desde siempre, desde la visión civilizatoria, ¿no? O los que son civilizados y queremos civilizar, o queremos culturizar, o queremos incluir, porque están excluidos. Inmediatamente la exclusión entra al juego. Los excluidos son todos los que están en la diversidad humana, ¿no? Podemos hablar de exclusión dentro de la propia inclusión. Podemos hablar de exclusión dentro de la exclusión. La manera entonces como hemos comprendido o explicado el tema de lo indígena es la manera en como hemos también excluido a la diversidad humana, ¿no? Y esto, la epistemología feminista nos ayuda a comprender muchos procesos, ¿no? Porque el punto de vista de las mujeres es un argumento. El punto de vista de las mujeres indígenas, Rarámuri, es uno. El punto de vista de las mujeres otomís o mazaguas es otro. Frente al dominio patriarcal en que se han vuelto las etnias, o el dominio patriarcal que tiene las poblaciones mestizas dominantes de este país, ¿no? Y cada región tiene que debatir sobre eso. ¿Cómo hemos atendido el problema indígena? Y eso es diferente, hay que revisarlo de manera distinta. No podemos tener políticas homogéneas, ¿verdad? Y obviamente educación homogénea tampoco. La nueva escuela mexicana nos da ciertas aperturas de ventanas para pensar en la diversidad educativa, desde las raíces culturales. Entonces, las historiadoras, los historiadores de la educación, de las pedagogías, de las construcciones culturales regionales, deben de estar en este marco. Pues con esto termino y esperemos a debatir, a platicar.
Muchas gracias, doctor. Pues creo que nos deja con muchas interrogantes, bueno, a título personal, muchas inquietudes, como hasta podría denominarla yo como un poco de frustración, ¿no? De ese planteamiento que usted nos comparte y aterrizándolo a los contextos indígenas de esta zona. Recuerdo mucho a las experiencias de mi padre y de mi madre y me doy cuenta que pues el problema, no sé, así lo interpreto yo, ¿no? O sea, como que sigue latente, ¿no? O sea, como que todavía no se ha resuelto de alguna manera. Y la pregunta es, ¿a quién le correspondería, ¿no? O sea, resolver el entrecomillado problema indígena, ¿no? O sea, es una cuestión de Estado, es una cuestión, ¿a quién le corresponde todos estos asuntos para, para la educación sobre todo esto, ¿no? Me llama mucho la atención también el, como esta parte de a quién le corresponde, ¿no? Y a veces como profesores, y en este caso como profesores de la Universidad Pedagógica Nacional, a veces queremos como, o pensamos que tenemos que resolver el problema nosotros, ¿no? Cuando, decía usted, es un problema estructural, es un problema complejo, en el que todos teníamos o tendríamos que intervenir para, ¿cómo se llama? Para seguir repensando estas cuestiones, ¿no? En enero, por ejemplo, fuimos a Chihuahua, mi familia, fuimos allá, y vi un contexto como muy diferente, el contexto indígena de allá con el contexto indígena de acá, ¿no? Y justamente en su primera intervención mencionaba algo al respecto, ¿no? O sea, cómo los indígenas del norte, pues han tenido una historia un tanto diferente en términos regionales a estos lugares, ¿no? Y me preguntaba, o sea, ¿cómo mirar, digamos, la situación del contexto indígena tarahumara, por ejemplo, cómo mirarlo con pensamiento crítico? Porque de repente nos ganaba, bueno, a título personal me ganaba esta visión occidental, moderna, civilizatoria, ¿no? Pero yo creo que también se puede como revertir los lentes, los lentes para mirarlo desde otros lugares. Y debo ser sincero, creo que yo no lo pude hacer, ¿no? Porque siempre estuvo como ese lente occidental que miraba, digamos, la situación de los indígenas tarahumaras como pues desde esta cuestión civilizatoria, ¿no? De que no han avanzado, de que siguen en pobreza, y esa es la realidad, ¿no? Pero también cómo mirarlo desde otro lugar. Entonces son como esas interrogantes que me surgen, o sea, cómo mirar la situación de los indígenas en la región tarahumara y no nos veamos como tan occidentales, ¿no? O sea, yo siento que a lo mejor puede haber como una alternativa que permita rescatar como que lo que todavía prevalece en las culturas originarias y aprovecharnos de eso. Bueno, aquí hay un comentario muy interesante, un placer escucharle como siempre, dice Claudia Domínguez, felicidades, nos quedamos con ganas de seguir escuchando sus aportaciones, felicidades, un comentario que hay en el chat. También los que nos están escuchando, estudiantes de la Universidad Pedagógica, si gustan pueden abrir su micrófono o escribir en el chat. Ya el doctor Mancera nos comentó que puede ser una especie de conversatorio, de reflexiones en torno a su temática. A mí me llamó la atención, doctor, en lo que se animan los estudiantes y el profesorado también, estas imágenes que nos presentan, ¿no? Del proceso civilizatorio de los niños tarahumaras en esa fotografía y de repente ya están civilizados, ¿no? Y eso me llama mucho la atención porque recuerdo mucho la experiencia de mi madre que cuando iba a los consejos técnicos escolares, porque mi madre y mi padre fueron maestros del sistema indígena, náhuatl, y de repente mi madre decía, es que yo sigo observando que las maestras siguen vistiéndose con sus guaraches, ¿no? O sea, siento yo que lo veía como hasta raro. Y luego mi papá de repente intervino y me comentó, es que cuando nos daban los consejos técnicos escolares,
allá en la zona de Hidalgo, de la Huasteca, náhuatl también, Ujú. decía cómo vestirnos, ¿no? Así nos decía mi papá, y incluso lo decía con asombro, ¿no? Con asombro, hasta como de un tono de reproche, nos decían cómo deberíamos de vestirnos los profesores, porque se supone que eso era parte de la civilización, incluso tenían cursos sobre los modales, sobre cómo dirigirse al público, etcétera. Entonces, yo siento que eso como que fue marcando a mi mamá y eso como que empezó de alguna manera, no sé, yo lo interpreto así como a menospreciar un poco lo que era ella, ¿no? O sea, las prácticas, los pensamientos, o sea, como que fueron relegándose a un aspecto inferior y permitiendo, digamos, el convencimiento de que la civilización, pues era lo que, pues todos teníamos que, ¿cómo se llama? Que llegar, ¿no? Justamente en el día lunes también hubo una plática aquí en la Universidad Pedagógica, hubo una presentación de un libro de una maestra que tradujo un cuento en otomí. Entonces vino una presentadora también a platicar sobre el cuento y mencionaba una experiencia que a mí me llegó y se lo comenté también. Decía, es que yo considero que mi madre, que era otomí, no me enseñó la lengua por un acto de amor, ¿no? Así lo dijo, por un acto de amor. Y cuando yo escuché eso dije, o sea, creo que sí es cierto, ¿no? O sea, muchos padres que han salido a sus descendientes, a sus hijos y a sus hijas, pues no les heredan de alguna manera las prácticas, el tenido ellos, obviamente desde su experiencia, a ser discriminados, a ser violentados en todos los sentidos, ¿no? Bueno, aquí hay un comentario, Estrella es real cuando comentó que excluyen incluso donde se supone que debe de haber inclusión, como en las mismas escuelas. Recuerdo en la primaria cómo excluían a compañeros que traían ropa indígena o de otras religiones y los maestros pues no hacían nada, ¿no? Entonces, pues yo creo que aquí podríamos ir recuperando como experiencias, ¿no? Experiencias personales que hacen seguir cuestionándonos sobre esta realidad de lo indígena. Yo, la verdad, tengo como muchas, antes de esta plática con usted, pues tenía como de alguna manera un poco estabilizado el asunto del tema indígena, pero ya con este recorrido histórico que nos hace, pues como que me tambalea, ¿no? Y digo, bueno, creo que sigue estando presente, ¿no? El problema de la discriminación, tanto epistemológica, étnica, etcétera, sigue estando presente en la actualidad. Entonces creo que no se ha resuelto nada, o sea, desde mi punto de vista de interpretación, creo que no se ha resuelto nada. Entonces, me quedo con muchas, ¿cómo podría decir? No sé, muchas reflexiones, no sé qué piensa usted, doctor, al menos así así lo miro, no sé si Claro. habría como una, no sé si estoy siendo muy pesimista, No, pero- ojalá que no sé qué piense usted, y ya después de que nos comparta su reflexión, le vamos a dar la participación a Nelly, que está alzando la mano. sí, bueno, rápidamente, efectivamente, ¿cómo decirlo? Cuando se formaron los promotores culturales indígenas, estos primeros maestros educados por misiones culturales o egresados de estos internados en la Tarahumara, pues entraban a formarse como promotores y después con ellos se creó el sistema de educación indígena en Chihuahua, ¿no? Y este sistema de educación indígena, pues es muy importante, porque co- al grado que ellos falta mucho estudiar su pensamiento, ¿eh? Y, bueno, allá acá está Ana Cecilia, que es doctora en educación, que es Rarámuri, y ella tiene mucha experiencia al respecto. Pero lo que quiero decir es que efectivamente enseñar y dejar de hablar la lengua significó para muchas generaciones un acto de amor, ¿no? Es algo, es increíblemente extraordinario. Se dejó de educar en cultura. Y lo que nos está diciendo la nueva escuela mexicana es que hay que educar en cultura, ¿no? Es una revisión que necesitamos repensar y cómo potenciarlo.
porque eso significa que también nuestra cultura es racista, ¿no? Es discriminatoria. Y aprendimos a construirla de una manera, no solamente por educación formal, sino por todas las educaciones, ¿no? Muchos racismos o actitudes xenofóbicas la aprendemos en casa, ¿no? Eh, Hoy reconocemos que existe los afrodescendientes, ¿no? Culturas afrodescendientes. Algunos muy mezclados, ¿no? O sea, yo seguro tengo mezclado afrodescendencia, indígena, en fin, todo. O sea, soy una mezcla de todo, pero resulta que eso ya no es significativo, ¿no? Lo que resulta significativo es ver, como dice un filósofo contemporáneo, Giorgio Agamben, rec- reconocer la situación tal cual es, sin encontrar la clasificación, sin encontrar las diferencias, ¿no? Y eso requiere un cambio hasta en los derechos humanos nuevamente. En el derecho que existe en este país, a los abogados hay que incluirlos en el gran tema, ¿no? Y entrarlo al debate, porque el tema educativo no es exclusivamente de los maestros, de las maestras, que la mayoría son maestras, ¿no? Y en términos reales, este país sigue siendo educado por las mujeres, oficial, de manera formal, no formal e informal, ¿no? Entonces, tenemos que revertir la manera en cómo hemos aprendido el mundo desde una visión necesariamente feminista, necesariamente desde otra perspectiva epistémica, desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y luego también diría yo que las escuelas es también, los educadores son quien vemos el mundo rural, que pues, ya no queremos ir al mundo rural a trabajar. ¿Por qué? Porque es violento, es miserable, nos nace una condición de filosofía pesimista terrible y que queremos llegar al mundo urbano porque ahí está la neta, ¿no? Pero estamos reconvirtiendo hacia nuevas filosofías como una filosofía vinculada al saber y conocimientos tradicionales, donde nos enseñan que lo verde, que las sequías, los pastos, forman parte del ecosistema y tenemos que aprender de eso. Y que la educación formal no nos da, no es suficiente, no puede. Necesitamos recorrer a los otros saberes que tienen las epistemologías indígenas o campesinas de este país. Y eso significaría integrar esas epistemologías a los currículos locales, regionales, ya no nacionales. O sea, eso también entra a crisis, pero eso es parte de la crisis que tiene un proyecto nacionalista como es de México, ¿no? Bueno, está ahí. A ver, no sé, alguna pregunta, si quieren hacer la voz alta que le hace, está bien. Muy bien, ok, entonces le damos la participación a Nelly y posteriormente, bueno, aquí voy a leer algunas preguntas. Claudia Recordamos, Domínguez es de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Saludos, Claudia. Perdón, perdón, muy adelante, bien, adelante. muy bien. Sí, entonces, Erika, por ejemplo, había una pregunta de Estrella, recordemos que son estudiantes de licenciatura y que están como que repensando esta parte, dicen, ¿por qué si la cultura indígena es importante, la sociedad se ha encargado de desaparecerla? Dice Erika, todo esto hace que los mismos niños nieguen su lengua y no hablen por pena. Por eso, pero es por esto mismo de la discriminación y menosprecio de compañeros y de las mismas personas adultas. Este, Dice José Bermeo, saludos estimado doctor Mancera, siguiéndolo en Chihuahua. Dice Erika, la misma sociedad ha provocado que las culturas y lenguas indígenas vayan desapareciendo. Entonces le damos la participación a Nelly. Posteriormente, no sé si pueda responder a esta pregunta, porque si la cultura indígena es importante, la sociedad se ha encargado de desaparecerla, y posteriormente le damos voz a Cecia Merap. Bueno, ¿me escuchan, doctor? Sí. Sí, sí, claro, adelante, adelante, adelante. Muy bien. Bueno, mi pregunta es para ambos, para doctor Federico y doctor Jorge.
Yo creo que aquí todos los estudiantes pues venimos de alguna cultura, ¿no? Pertenecemos a una cultura. Mi pregunta es, ¿cómo daremos nosotros la cultura si nosotros mismos no reconocemos nuestra cultura? O sea, es decir, por ejemplo, pues nosotros todavía estamos en proceso de terminarnos nuestra carrera. Pero, por ejemplo, algunos se van a ir a zonas en donde pues todavía son pueblitos. Hay muchos niños que todavía incluso hablan pues su dialecto. ¿Por qué? Porque les enseñan sus abuelitas, les enseñan sus mamás. Como bien lo decía el doctor Federico, creo que aquí quien influye un poco más en la educación es la mamá. La mamá, por ejemplo, la mamá yo creo que incluso nada más regañándolos o hablándoles con una simple palabra, los niños aprenden, porque los niños son muy inteligentes y todo el tiempo están aprendiendo. Entonces, y yo quisiera que nos dieran algún consejo, bueno, porque en mi caso, yo pertenezco a la cultura Mazahua Ujú. y en mi pueblo hay muchas personas que lo hablan. Por ejemplo, ya aparte de mi generación, yo soy de la generación pues de 1995 y hay muchos jóvenes que, bueno, que eran mis compañeros en ese entonces y era muy raro que alguien hablara el Mazahua. Entonces yo le comentaba a mi mamá, yo siempre le hacía esta pregunta a mi mamá, ¿por qué nunca me enseñaste a hablar Mazahua? A mí me gusta escucharlo, me gusta cómo suena, y mi mamá me decía, no sé, siento que yo sentía que a ti no te iba a interesar aprenderlo, porque ya en ese entonces ya todo el mundo hablaba español, ya nadie se interesaba por enseñar el mazahua, Claro, todo claro. el mundo quería hablar ya el español. El español era como un nuevo idioma, por decirlo así. Entonces todos se enfocaban con hablar el español, nadie se preocupaba ya por enseñar el mazahua. Por ejemplo, yo escucho hablar a mi abuelita y a mi mamá en Mazahua y se escucha, es un dialecto muy bonito. Se escucha muy bonito. Es como, yo le digo a mi mamá, es como si fuera un inglés, pero mucho más bonito porque es más complejo. Siento que, le digo a mi mamá, siento que si tú me hubieras enseñado el Mazahua a escribirlo, a hablarlo, ahorita se me iba a ser más fácil aprender el inglés. Porque para aprender a hablar algún dialecto tiene que saber el tono que lo hace y cómo se escribe, porque es como el inglés, se escribe diferente, pero se pronuncia diferente. Y, bueno, le digo, mi pregunta aquí es para ambos, doctor Jorge y doctor Federico, ¿qué consejos nos podrían dar para que nosotros a lo mejor pudiéramos dar más adelante cuando obtengamos, ojalá pronto una plaza, y si nos llegue a tocar en una zona, pues donde hay todavía mucha cultura, nosotros podamos decir, por ejemplo, cómo podemos dar a conocer esa cultura que nos deja cada estado, cómo podríamos nosotros impulsar ese dialecto, pues si nosotros mismos tampoco lo sabemos, porque por ejemplo, los de educación indígena, aquí en pedagogía, están contratando a maestros, tienen a su propio maestro que les están enseñando a hablar, pero en nuestro caso no. En nuestro caso, pues es como que ustedes es pura, o sea, la teoría, a lo que vamos nada más. Y los otros pues están, incluso creo yo tengo en Tommy, y eso creo que es muy bueno para ellos y les ayuda para su futuro, pero nosotros, ¿qué podríamos hacer nosotros ahí? Bien, bueno, no son recetas, ¿eh? O sea, eso no. Pero lo primero es lo que haces tú, reflexionar eso, porque la generación que te tocó a tus papás, o a los papás de Jorge Luis, pues es esa generación que el Estado mexicano empujó, ¿no? Y funcionó, o sea, sí funcionó, logró colonizar, ¿no? Y ayudó a hacer que la gente se integrara a este país, se incluyera en este país, y con eso olvidar toda su raíz cultural, ¿no? Bueno, pues, ahora estamos en otra circunstancia cultural, otra circunstancia educativa, otra circunstancia de proyecto de nación. Entonces, si es así, necesitamos trabajar a contracultura. Ni modo. Si eso fue la cultura educativa que empujó la educación, la SEP, hay que repensarla. Eso significa reconocer que mis padres estuvieron colonizados, ¿sí? Pero entonces hay que descolonizar ahora. Eso es así de sencillo, ¿no? Claro,
Eso lo digo así de sencillo, es la palabra, pero todo lo que implica teóricamente de descolonización, más allá de la argumentación filosófica que hay, sumamente cosas sumamente importantes, derivadas de todos los autores de descolonización, pero tenemos que, y autoras de la descolonización, tenemos que resignificar nuestras raíces, resignificar y recuperar la raíz. Ese es el trabajo. Hay un autor que se llama Leonel Durán Solís, que estuvo aquí en Chihuahua, es un antropólogo que trabajó con Guillermo Bonfil Batalla, que trabajó con Rodolfo Stavenhagen, que trabajó con grandes antropólogos, Salomón Nazmat, Lourdes Arizpe, que potenciaron repensar el desarrollo y hablaban del enodesarrollo. Pero en el caso de Leonel Durán, nos habla de los saberes, de las cocinas, etcétera. ¿Dónde está la manera en cómo nombramos un arroz en Mazagua? Pues en los Mazaguas. Pero un arroz con frijoles, los Mazagua. ¿Cómo te debemos recuperar desde las tradiciones gastronómicas y desde su propia lengua? Es decir, educar en cultura es lo que estamos potenciando. Recuperemos nuestros patrimonios culturales y cómo los nombramos desde nuestras propias lenguas indígenas, ¿no? Yo vengo de la Ciudad de México, ¿no? O sea, mi tradición indígena ni la tengo, ¿ah? Afrodescendientes. ¿Dónde está eso? No está. Entonces, como mestizo, te necesito recuperar el patrimonio gastronómico que me dio mi madre y mi padre y llevárselas a mis hijos y decirles, ahí está la cultura. Y las tenemos en las fiestas, las tenemos diarias. Y otra vez recuperar, ¿no? De maná. Esa es la visión que tenemos que tener como docentes. Pero necesitamos, ustedes como docentes, como maestras, ya no solamente enseñan, tienen que aprender. ¿De quién va a aprender? De sus raíces, ¿no? De sus ancestros. Porque eso es contracultural, ¿no? Es contra la educación pública, ay, vamos a llamar, de los últimos 40 años, ¿no? Por eso, eh, el hablar más agua es hablar un... Nos enseñaron que los idiomas son dialectos, voy a decir palabrotas, no, ni madre, no, es un idioma. El rarámuri tiene 5 variantes dialectales, 5 en toda la Tarahumara. Pero hemos hecho trabajo que de esos 5 hay otras subvariantes lingüísticas que sí son dialectos. Del español, hablamos español, pero los chihuahuenses hablan chira chilaca 80 de Huachoshi. Ese es un dialecto del español del norte de México. Hay una variante dialectal del castellano, pero el idioma mazahua es un idioma que tiene variantes dialectales de acuerdo a las regiones. Ahí está el decir que nuestro idioma es un dialecto, no, es un idioma. En este país hay 67 lenguas, idiomas distintos, con subvariantes, con variantes y subvariantes. Educación pública, porque así nació, educar para culturalizar. Las relaciones entre educación y cultura están en estos procesos. Educar en cultura. Pero si yo no conozco la cultura, entonces tengo que hacer investigación de las culturas de las cuales yo vivo, convivo. Necesito recuperar la palabra, recuperar el lenguaje, recuperar mis saberes, recuperar las tradiciones, recuperar. Y eso significa hacer investigación social, cultural con la gente, porque no la recupero yo solita. Yo, Nelly González, tengo que hacer investigación con mi gente, con mi familia. Y entonces hago investigación, acción participativa. Formo y me formo, ¿no? Investigo e investigamos.
Vamos, tenemos que pasar del yo, y esa visión filosófica, ontológica, tenemos que transformarla en la acción educativa, ¿no? La acción no es la educación formal nada más, es la educación informal como es esta, ¿no? Tenemos que transitar a esos procesos. Y para eso hay investigación. Jorge Luis perfectamente puede decirle metodologías. Una de las cuales Jorge Luis es experto, y no debes aprovecharlo, es lo biográfico narrativo. La visión biográfico narrativa o la visión etnobiográfica, autoetnográfica, nos recupera saber quiénes somos y tradicionalmente de dónde venimos, de quién venimos, de nuestros padres que tienen una tradición cultural, de mis abuelos que tienen la educación, educar en cultura, reconocernos en nuestra base cultural, ¿no? Y sobre esa plataforma seguir y enfrentar las actitudes de racialización, ¿no? No podemos caer en otra vez y retornar al siglo XIX. Tenemos que enfrentar eso y reconocer que a veces tenemos actitudes racistas, xenofóbicas, homofóbicas, ¿no? Misóginas, andróginas. O sea, tenemos una manera, lo humano, de excluir a otros humanos de manera extraordinaria y tenemos que repensar eso, ¿no? Y la educación pública debe repensar eso, nuestras relaciones con nosotros, estar en pensar en la investigación sobre la paz. A todo el mundo le vale madre, pero todos queremos paz hasta el interno, ¿no? En fin, perdón, adelante, José Luis. Sí, gracias en en este tipo de intervenir, pero mejor le doy la voz a los estudiantes. Por ejemplo, que hay dice Yeritza García, Estrella Rodríguez y Aleida, ¿cómo podemos recuperar ese sentido de confianza para que los docentes y alumnos puedan volver a la originaria? Es una pregunta. Le leo otra, doctor, de Lilia Rey Chávez. ¿Qué tenemos como responsabilidad ética hacia el otro desde el mestizo ante el problema indígena, desde nuestros roles y espacios? ¿Qué sinónimos encontramos en la civilización del Estado y la reproducción estructural desde la educación? ¿Qué procesos de introspección teórica, práctica tenemos que reconocer los mestizos para poder acercarnos a su cosmovisión, mundo, vida, hacia el otro, grupo originario, mujer, pobre, entre alumnos? Bueno, les dejo estas interrogantes y ya posteriormente les leo las que tengo por aquí también planteadas. Bueno, platico después, pero saca otras preguntas, igual lo comento acá. Ok, perfecto. Ahora vamos a leer el de Jesús Olmos. Dice, ¿cuál es el trabajo de los docentes hoy en día? Si es acercar el conocimiento a los alumnos indígenas, unos elementos culturales que por muchos años en busca del progreso se y Ujú. No, pregunta sí, dice, adelante, ¿cuál es adelante. el motivo por el cual el concepto de interculturalidad adquirió importancia en la educación en México? ¿De verdad se aplica la interculturalidad? Y con esas preguntas, pues seguimos el diálogo, doctor. Pues la visión intercultural pues, nos dice, ¿por qué? Porque no solamente hay pueblos indígenas, hay relaciones entre indígenas y mestizos y se reconfigura el país. Hay indígenas que se van a las ciudades, conocen a otros indígenas y se casan, y hay una diversidad, multiplicidad territorial indígena, cultural. O sea, por eso es multicultural, espacialmente es multicultural. Pero las culturas generan relaciones humanas. Hay relaciones interétnicas. O puede que suceda que un rarámuri se case con Anáhuac, ¿no? Puede que un otomí se case con
Odam, ¿no? Naodam, varía, son relaciones interculturales, interétnicas. ¿Pero qué implica eso? Requiere hablar. El acto de hablar es un acto humano. Es fundamental hablar. Si no hablamos, tenemos un gran problema. O lo que implica hacer, no solamente hablar, comunicar. El acto de comunicar nuestro pensamiento es un acto humano y generamos diferentes maneras de comunicarnos. La ceguera, la mudez, no es impedimento para comunicar. Tenemos que establecer mecanismos de comunicar. Por eso, cuando hablamos de una posibilidad intercultural, es posibilitar la comunicación entre culturas. Y si posibilitamos comunicación entre culturas, hay diálogo. Y si hay diálogo, hay entendimiento, hay comprensión. Pero si yo llego a una comunidad mazahua y no sé hablar mazahua y les explico todo en castellano, por lo único que estoy haciendo es castellanización. Y la gente adaptarse a la castellanización, a todo el lenguaje castellano. Que sí, que a lo mejor es un punto intermedio para la lectura, ok, sí, para la lectura o la escritura. Bueno, pues entonces hay que escribir una estrategia más agua de escritura y también de manera, vamos a llamar, común entre los más aguas de escritura más agua. Trascender ese proceso, pasar ese proceso. ¿Para qué? Para que los monolingües, no más aguas, puedan leer más agua y aprendan a leer más agua. Pero también tiene implicado que entonces el tema de acercar la cultura, el maestro, llevar la cultura o acercar la cultura mestiza, occidental, a ellos, es educarlo, es civilizarlo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Al revés. Antes de ir a la comunidad, debemos aprender el idioma que está local. Por lo menos a pedir agua, dar las gracias, buenos días, buenas noches, lo básico de una relación humana que te permita comunicar, ¿no? Esa es una circunstancia hermenéutica más clara de lo humano. Por eso ya Hans Georg Gadamer hablaba a sus 98 años, decía, es que la única manera de lograr un acercamiento a la paz es hablando. Si en una relación esposa o esposa hay broncas por la mala comunicación y hay separaciones por eso, ¿qué sucederá entre culturas? Es un verdadero desmadre, ¿no? O sea, no hay manera de comunicarnos. Entonces, ¿qué necesitamos? El proceso de la educación bilingüe intercultural era para los indios, para que los indios se acercaran a los mestizos y tuvieran una relación intercultural a través del idioma del castellano, no a través de su idioma materno. Esa visión de intercultural es discriminatoria. Es una visión incluso hasta racista, no es intercultural. Debemos de potenciar y trascender el saber que gestionar acciones interculturales es trascender hacia las acciones de la comunicación, hacia las acciones del diálogo de saberes. Por eso tiene sentido el diálogo de saberes. Pero eso significa reconocer que el otro, la otra, tiene saberes tan importantes como los yo los poseo. Y en eso no hay equidad epistemológica. Las universidades siguen educando desde los saberes occidentales, desde autores occidentales. Necesitamos leer autoras y autores locales. Necesitamos la equidad epistémica feminista con la equidad epistémica masculina, ya no solamente occidental, sino también de entre las culturas. Entonces, mi tesis doctoral fue precisamente hablar la descolonización de los saberes y conocimientos indígenas y campesinos de la Tarahumara. Tenemos que potenciar que el saber indígena forestal es tan poderoso y tan inteligente y tan eficiente como el saber de una ingeniera o ingeniero forestal. Nada más que vienen de saberes y conocimientos tradicionales distintos. Y la modificación a la ley de educación indígena va hacia eso, a recuperar saberes y conocimientos indígenas y ponerlos en diálogo con los otros saberes universitarios o científicos occidentales. Ahí tenemos que empezar a hacer, entonces, equidad epistémica
equidad curricular de los saberes, empezar a reformar programas educativos, ¿no? Que estén integrados eso. Pero, ¿y cuáles saberes de indígenas, mazaguas, otomís o otro, huichol? Tenemos que integrar. Hay que preguntarles a ellos, a ellas. Tenemos una posición hoy que ninguna política de desarrollo en México, si no está consultada, si no está preguntada, si no están de acuerdo los pueblos originarios. Incluye la educación. Hoy tiene que preguntarse a la gente de población indígena, mestiza o rural, si está de acuerdo con una política educativa o una política de desarrollo. La consulta libre, abierta, comunitaria y socialmente responsable entre ellos, ¿no? Estamos haciendo con la interculturalidad. Las relaciones interculturales también se da entre la gente que no sabe ver, que no ve, y la gente que sí ve, la gente que tiene una discapacidad, y la gente que no tiene. Las neurodivergencias, la gente con autismo, la gente con una discapacidad TDAH, un trastorno en TDAH, ¿no? Más si tiene un trastorno, además una discapacidad visual y tiene TDAH o es autista. ¿Cómo atender tanta diversidad? Es la locura hoy. ¿Por qué? Porque sabemos que hay diversidad humana. Pero si empezamos a clasificar y entramos a contradicciones, empezamos a dividir. Nuevamente tendremos que hacer una reflexión sobre cómo pensar y atender la diversidad humana, reconociéndonos nosotros e integrando, incluyendo, civilizando. Esas reflexiones son las que entran al juego de cómo hemos construido el saber sobre los otras y los otros, sobre la diversidad. La diversidad humana es la complejidad humana. Si entra el estudio de los sistemas complejos, entre los estudios del pensamiento complejo. Pero en conjunto la complejidad humana. Y se regionaliza, se historiciza, se hace una visión regional. Y entonces el docente ya no solamente va a ser docente, desde hace muchos años se lo hemos dicho, tiene que hacerse investigador de sus propias culturas, de sus propios contextos, y llevar la reflexión a los otros de autodiagnóstico de sus contextos, de sus culturas y sus valores que se han perdido. Y potenciar desde ahí la educación, recuperar. No sé si eso ayuda. Bien, bien, doctor. Entonces, escuchándolo ahorita y sintetizando, digamos, la palabra sobre el papel del profesorado, me surge la inquietud, ¿no? De quizá plantear el profesor o lo que se tiene pensado en el imaginario de ser profesor, pues también tiene que ver con esta parte de la civilización, ¿no? O sea, un profesor que va a las comunidades, así una tarea ficcional, es repensorado, ¿no? Desde el punto de vista de la descolonización, porque creo yo que si no se repiensa, digamos, el papel que debería cumplir el profesorado frente, digamos, a estos discursos de la descolonización, pues seguiríamos colonizando, ¿no? Colonizando a las comunidades desde el pensamiento, digamos, occidental o nacionalista. Por otro lado, también me llama la atención lo que mencionaba sobre el currículum regional, ¿no? Hay que regionalizar también, digamos, los saberes y me llama la atención porque justamente el semestre pasado que trabajé con los estudiantes de educación indígena, me surge la inquietud y creo que esa es una tarea que tengo pendiente sobre cómo vincular, digamos, el calendario escolar, ¿no? Porque siento yo que el calendario escolar es violento para muchas de las comunidades indígenas, ¿no? En este caso, para las culturas otomíes, mazaguas,
¿Por qué? Porque de repente tienen sus propias prácticas de siembra, de cosecha, incluso para las fiestas patronales en las que faltan mucho y que no están consideradas dentro del calendario escolar, ¿no? Y como no están consideradas dentro del calendario escolar, pues obviamente pues sí, se violenta, digamos, esta visión, digamos, de recuperar prácticas cuando el mismo sistema los obliga a milenaria, por ejemplo, que la fiesta grande se le llama así, el Chantolo, Día de los Muertos, este, empieza desde el mes de septiembre, ¿no? La fiesta, yo ya no pude vivir lo que vivieron mis abuelos cuando iban ¿cómo se llama? A cosechar el maíz y de repente bailaban, cantaban, ¿cómo se llama? A la elaboración del chocolate, a la molienda, o sea, todas esas cosas uno se pierde por ir a la escuela, ¿no? Entonces yo siento que una de las principales apuestas desde la cuestión de colonial es también de colonizar, digamos, la idea de profesor, pero también de colonizar la idea de currículum, ¿no? Es decir, cómo hacer que cómo vincular, digamos, esas prácticas culturales frente a un calendario que obliga a las y los estudiantes a permanecer a la escuela y perderse de todo eso, ¿no? Ok, eso es lo que me surge ahorita. Entonces, le voy a dar la voz a Ceci Merab, que también ya tuvo algún tiempo de haber levantado la mano, no sé si sigue por ahí Ceci Merab, y le damos la voz, adelante. Buenos días a todos. Bueno, más que pregunta sería como comentario. Ayer investigando sobre este tema, eh, eh, de una conferencia en YouTube. En esta conferencia, la persona que la daba mencionaba un poema de Eduardo Galeano titulado Los Nadies, que habla sobre este tema que estamos hablando ahorita. Y me gustaría recitar un fragmento donde menciona, yo creo que algo increíble, una perspectiva muy realista sobre nosotros. Bueno, menciona, Sí, sí, adelante. los nadies, los hijos de nadie, cuñados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanías, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Este poema, bueno, se me hizo muy real, bueno, a lo que vivimos actualmente, ¿no? Mencionaba usted sobre replantear lo que es la interculturalidad para nosotros, ¿no? Y más que nada yo siento que sería como el primer paso que tendríamos que dar para cambiar esta visión de la diversidad de culturas. Yo pienso que lo primero que haríamos nosotros sería como concientizarnos, ¿no? De, de la riqueza que tenemos nosotros como mexicanos y nosotros, por ejemplo, nosotros la UPN de Acambay, que estamos en una zona rural y somos parte de este contexto, ¿no? Que vivimos cerca en este contexto y yo siento que es necesario que nosotros como contexto en que estamos y como bien decía un- una persona eh, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso sería mi comentario. Gracias. Gracias, Cecilia, muy bien. Y es algo que, bueno, me da mucho gusto de los pueblos originarios, la verdad es impresionante. No acabaríamos con enciclopedias y enciclopedias glosarias, ¿no? Y hay un comentario que dice Ronaldo que quiero comentar, pero y que es importante. La descolonización no es una descolonización fundamentalista, ¿eh? O sea, hay que descolonizar todo lo que venga de Occidente, ya no hay que leerlo, no hay que comerlo, todas las tecnologías, pues todo de eso vivimos, esto es todo como nos estamos comunicando, es Occidente, ¿no? Pero
la descolonización va en el sentido de enfrentar y reconocer que hay cosas que por eso he negado o he olvidado y que no me concentro en ellas porque forman parte de mí, ¿no? Es decir, en Acambay se han de comer cosas maravillosas, pero se comen en ciertos lugares, se practican en ciertos momentos, lo realiza tal persona, hay un reconocimiento sacro a eso, hay hay un momento de aprendizaje, hay un momento de enseñanza, hay unas pedagogías socioculturales tan inmensas que se nos olvida que eso es una pedagogía específica de Acambay y de esas culturas. ¿Cómo se construyen los aprendizajes ahí? ¿Cómo aprendo a hacer mejor un mole? ¿Quién me lo enseñó? ¿Por qué el aroma del mole es después de años que no lo olí, entra y te entra a la memoria? Pues diría un teórico este, constructivista, pues es que se construyó y fue un aprendizaje significativo, ¿no? ¿Cómo no aprendemos esas estrategias pedagógicas socioculturales? Los docentes o lo llevas a la normal para que aprendas a realmente a otro tipo de saberes, o aprendas a multiplicar y a dividir a partir de la práctica, ¿no? En una investigación que realicé aquí en la Traumara, en una comunidad que se llama Choriachi, que es una comunidad indígena rarámuri no bautizada, no son bautizados, y que hoy viven, ¿no? En su cultura, le preguntábamos a las mamás, mamás, ¿en qué momento hay que enseñar a hablar el español? Hasta los 6 o 7 años. ¿Quiénes debe enseñar a multiplicar y a dividir y a restar? El señor de la tienda es eh, es en asuntos de vida cotidiana, ¿no? Pero la ciencia occidental dice hay que enseñar las fracciones así, hay que enseñar la división así, hay que enseñar la resta así, con dibujitos. No, eso se aprende en la tienda. Pero hoy las tiendas están desapareciendo, las tienditas de la esquina están desapareciendo en las ciudades para ir al supermercado y se chingó la relación humana con la matemática. ¿Quién me enseña trigonometría? El albañil. ¿Quién me enseña porciones? El panadero o la panadera. ¿Sí me explico? Es decir, hay saberes en todos lados, pero están excluidos por el propio saber occidental. A ese me refiero occidental, a esa manera de colonizar, de sentirse superior a otro por ello, ¿no? Pues yo tendré doctorado, pero soy un inútil para curar a alguien de una gripa, ¿no? Sí me explico. Pero mi abuela sabía curar la gripa con plantas. ¿Por qué negamos esos saberes? Porque la ciencia los niega, porque sabe y los reconoce como algo inferior. Esa es la descolonización. Esos son los proyectos de descolonización. Tenemos que estar atentos a esas acciones que se encargan de subestimar a la autoridad, ¿no? Y es la educación formal la que te asegura, o esta política nacional asegura, que los docentes no saben, hay que formarse constantemente y necesitan tener una maestría y un doctorado. Pero les aseguro que cuando lleguen a su escuelita y quieren dar su primera clase y enseñarles a leer y escribir a los niños, se les va a dar chorrillo, porque no van a saber qué hacer. ¿Y a quién le van a preguntar? ¿A la maestra o al maestro que tiene más colmillo y sabe? Y esos saberes de ese maestro o maestro, vale la pena registrarlos y ponerlos al saber de la educación. Pero esos saberes no importan. Lo cierto es que también cada sexenio en este país se borra todo el patrimonio intelectual de los docentes y las docentes. Y empieza una renovación. Pero son tan hábiles las maestras y los maestros de rehacer y reaprender el mundo desde una nueva práctica. Entonces, los saberes no son, le dan la capacidad. Hoy la nueva escuela mexicana le está dando esa posibilidad. Ustedes construyen el currículum, pero no lo es el de su inteligencia, ¿no?
desde los saberes y prácticas de relacionarse humanamente con los otros, ponerle en valor los otros patrimonios culturales educativos que tiene mi comunidad, mi pueblo, ¿no? ¿Por qué hay comida a fin de año? ¿Por qué hay fiestas y comida? Porque aprendemos a relacionarnos humanamente ahí, ¿no? Ahí tenemos otros, pero necesitamos hacer investigación social de eso, investigación cultural de eso. Ya no pueden que esperarse a que el Estado mexicano les mande el librito y la guía y el currículum. No, ustedes construyanlo. Eso es en contracultura, eso es descolonizar. No es una descolonización fundamentalista como podría pensarse, ¿no? Perdón. Adelante, adelante. Ok, doctor. Entonces, esto es, por ejemplo, como el bibliografías que se han construido desde lo local y que el profesorado, como ya bien lo ha comentado usted, también es un agente creativo, ¿no? O sea, porque crea a partir de una situación y yo creo que esa es la parte que, bueno, a título personal, no lo había entendido como hasta ahora, ¿no? O sea, siento que hoy con su presentación empiezo a comprender la relevancia del profesorado que está en las escuelas, ¿no? O cómo intenta, digamos, a partir de su pensamiento, a que lo digan los demás, sino que el profesorado que vive esas prácticas interculturales, pues lo pueda realizar. Antes de darle la voz a la doctora Josefa, que quiere participar, no sé, doctor, si este, pudiera compartir cómo vincular, digamos, esta práctica de recuperar los saberes. Pues tiene gran relevancia, ¿no? Efectivamente, es uno de los tantos que todavía necesitamos, eh, no sé, desenmarañar para poder comprender y finalmente aterrizar en nuestra cotidianidad, que es una de la comunicación, la doctora, ¿no? Es cuestión de la comunicación y que desde el punto de entramos en un contexto otomí, en un contexto más agua, y del cual en mi caso, por ejemplo, tampoco pertenece. Estamos trabajando cuestiones de interculturalidad, proyectos interculturales en donde ellos puedan dar voz precisamente a los sabios, ¿no? Y ya lo decía usted, o sea, con un ejemplo tan cotidiano como esta cuestión del mole, como esta cuestión aquí cercana de nuestra escuela, el tejer popotillo y la vinculación que esto tiene, por ejemplo, con el pensamiento matemático, no sé, o sea, son demasiadas cuestiones que creo, y yo creo que esta conversación del día de hoy, esta conferencia que usted nos acaba de regalar, nos posibilita para poder identificar precisamente que a través de nuestras acciones cívicas y como ciudadanos, pues, podemos de alguna manera ir rompiendo algunas asimetrías que hay en educación específicamente para con los pueblos indígenas, ¿no? Pues sí, sí, maestra, así es, bueno, a veces uno es muy inútil, ¿ah? Porque a mí, las personas aquí, seguramente hay bilingües aquí o trilingües, ¿no? Que hablan otomí y español, rarámuri y español. O sea, por ejemplo, ahí está Ana Ceci, ella sueña en rarámuri, ¿no?
y habla muy bien el español, pero la cultura está metida hasta el inconsciente, ¿no? Pero la educación se encargó de desaparecer la cultura del inconsciente. ¿Cómo recuperar eso? Es sumamente complejo. Pero, por ejemplo, estimular la investigación con las personas, yo con la comunidad, estimular la recuperación del saber. Ahí como que resarcimos los inútiles como uno que es monolingüe en español, ¿no? Y podemos dar gracias en lengua indígena, podemos dar, eso creo yo puede ayudar mucho. Pero resarcir nuestra acción mestiza ante los pueblos originarios es contribuir a que ellos también recuperen su saber, ¿no? Y sus tradiciones. Tenemos una necesidad de educar en cultura, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues yo no puedo educar en cultura si no conozco la cultura en donde voy a educar. Tengo que, ¿no? Tengo que aprender. Y eso es quitarse muchos despojos que el mundo occidental nos trae. Ay, yo soy educado, ay, yo sé hacer esto. O sea, la humildad cultural y en todo caso la ética, una ética cultural, tiene implicado eso, un respeto hacia las culturas, llevar la reflexión a la gente. Ser docente no nos quita el hecho de poder reflexionar sobre otras culturas cuando puedo yo hacer crítica a mi propia cultura, ¿no? Y si eso entra a un juego, obviamente, de proceso ético, ¿no? Y es muy importante reflexionar al respecto. Necesariamente, hablar de una pedagogía sociocultural es hablar de educar en cultura, de tener una ética en la cultura, reflexionar sobre dimensiones filosóficas interculturales que llevan consigo innecesariamente contradicciones. Nada es fluido. Las relaciones humanas en México ha sido desastroso y ha sido también bondadoso, ¿no? Tenemos violencia intercultural en México, ¿no? Y de eso no se habla a través del racismo, racialización, discriminaciones, ¿no? La inclusión reconoce la exclusión, ¿no? Hacemos gestión y centros de trabajo, sabemos cuántos hablan rarámuri. Eso es gestionar la interculturalidad. Saber cómo estamos diversos. Tenemos actividades de convivencia intercultural, reconocer las diversidades, potenciar la diversidad como un acto de estar en el mundo, no un acto para separar el mundo. Es- entonces, de educación, de educar en cultura, de potenciar el patrimonio cultural y la educación. Ah, Hay un que sacamos el año pasado, que coordiné con la doctora América Mayagol, que también especialista en temas. Los recomiendo porque ahí hablo precisamente de todo lo que estoy diciendo más o menos hoy, ¿no? Y, y, y- y- ¿no? El autor soy su servidor y la doctora América Mayagol. Y luego en academia.edu, ahí tengo varios artículos, hay un intercultural y diversidad, multi e interculturalidad, así se llama. También coordino un libro, y ahí dentro de los internados, pues estamos trabajando en eso todavía. Sobre este tema de epistemología, aún no he publicado nada, estamos trabajando en eso. Sobre internados hay un texto ya publicado, los internados indígenas, ¿no? FJ, van a encontrar los libros en academia.edu. Ahí están casi todos los artículos y ahí pueden.
consultarla, que, que les interese. Muchas, doctor. Sí, justamente pues puede abrirnos muchas, Claro, muchas puertas, ¿no? Y poder vincular, digamos, la cultura a las escuelas. Me llama la atención esta parte de que su compañera sueña en Rarámuri. Precisamente esa era mi pregunta, yo se la planteé a mi papá, yo le decía, oye, cuando tú ¿piensas en español o piensas en náhuatl o cómo es, ¿no? Porque justamente, pues esta idea de ir profundizar, digamos, en esa cosmovisión indígena que él tiene, pues me ha llevado a plantear ese tipo de preguntas, ¿no? Y pues me dice, como que lo puse un poco en jaque y me dijo, creo que a veces pienso en náhuatl, ¿no? O cuando recuerdo cosas de infancia, pues mis diálogos son en náhuatl. Y dijo, o sea, qué maravilloso, ¿no? O sea, qué bonito que a partir de tu propia memoria sigas recuperando, digamos, expresiones, frases, que tus abuelos, ¿no? Te decían o te comentaban. Eh, Bien, no sé si hay alguna otra intervención por parte de los estudiantes o por parte del profesorado. Si no, doctor Mancera, pues estamos ya por finalizar la conferencia. Yo creo que, pues yo en lo particular me voy con muchas preguntas, como ya parecía que tenía como un poco estabilizado el asunto de la educación indígena, pero creo que su intervención nos ha vuelto a que hemos estado construyendo sobre y verlo como una situación estructural, una situación compleja, en el que el profesorado puede abonar un granito de arena, pero pues no es el papel, digamos, único y último que le corresponde al pedagogo y al profesorado, y eso creo que nos descarga un poquito, ¿no? Del problema, como usted lo mencionaba, del problema indígena, porque no es algo que debemos resolver nosotros como nada más profesorado. quisiera recordar, hay un trabajo que trabajé con el doctor Francisco Ortiz, que me está escuchando, que es sobre los internados indígenas jesuitas, pero otro es su tesis doctoral. Su tesis doctoral es precisamente sobre la experiencia del proyecto educativo Cruz Rarámuri. Y esa es la fusión de una propuesta de saber indígena, prácticas culturales Rarámuri, con la educación secundaria. Y rastréenlo, es un artículo, el proyecto Cruz Rarámuri en la Sierra Tarahumara, de Francisco Ortiz. Y esa fusión es sumamente interesante, cómo se conecta el saber indígena, la cosmovisión indígena, con los saberes occidentales, ¿no? Y vale la pena que ustedes rastreen. También el CIESAS en los años, finales de los años 90, registraron varias experiencias de educación en diálogo de saberes en Oaxaca, en la Tarahumara, que es este proyecto, en Puebla, en diferentes áreas, ¿no? Proyectos educativos interculturales en el CIESAS. Rastréenlo, hay varios videos, ¿no? Sí, muy bien, doctor. Bueno, apenas le iba a preguntar sobre que nos recordara sobre este artículo que nos menciona, pero yo creo que sí sería importante, igual me lo comparte por el chat y ya lo divulgamos aquí en la universidad para leerlo y repensarlo y reflexionar nuestra, pues, nuestra práctica pedagógica. Pues le agradezco mucho, doctor. Pues yo siento que, bueno, que resuenan y que me resuenan. Sin embargo, los tiempos, pues a veces no son, a veces son nuestros enemigos, ¿no? Para dialogar estas cuestiones. Yo creo que a los nuevos en la región donde está investigando. Pues le damos la voz a la doctora José para ir cerrando, doctor. Vamos a, a
ahí Miguel que Bueno, nos pueda vamos apoyar a para... solicitarle a Miguel. Sí, adelante, adelante. Ok. 31 Toluca, otorga la presente constancia al doctor Federico J. Mancera Valencia por su participación como ponente en la conferencia magistral del proyecto civilizatorio al problema indígena. En el marco del Seminario Interno 2024, atentamente Educar para Transformar, doctor Ernesto Lara González, director de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151, Toluca. Muchas gracias, doctor Federico. Y hacer entrega de la constancia dirigida al doctor Jorge Luis. Bueno, lo que aparece la constancia en pantalla, me permito leerla, y dice 2024, México, la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 151 Toluca, otorga la presente constancia al doctor Jorge Luis Cruz Hernández por su participación como moderador en la conferencia magistral del proyecto civilizatorio a la interculturalidad, un acercamiento epistemológico al problema indígena, en el marco del Seminario Internacional Interculturalidad del Estado de México, 25 de septiembre del 2024. Atentamente, Educar para Transformar, doctor Ernesto Lara González, director de la Universidad Pedagógica Jorge Luis. Muchas gracias por el espacio y pues seguimos dialogando, seguimos en comunicación con el doctor Federico, sobre todo leerlo sería como muy, muy importante para nosotros y quizá en algunos otros espacios pues volver a preguntarnos sobre lo que hemos leído acerca de sus contribuciones. Pues les agradezco mucho, doctora Josefa, en representación del doctor Juan también, a los estudiantes que estuvieron atentos y preguntando, a Miguel también, que ha hecho una labor también importante dentro de este seminario y pues les agradezco mucho, doctor. Un saludo a todos por allá y seguimos en contacto. Bueno, gracias. Felicidades. Educar para Transformar, Universidad Pedagógica Nacional.